cómo vincularse, qué riqueza puede haber en conocer testimonios de personas que están vinculadas con el crimen y que han tenido mucha visibilidad. Bueno, hay un trabajo muy interesante con experiencias que vamos a empezar a compartir a partir de este momento, que recorren penales con causas emblemáticas. Por ejemplo, los casos de Nahir Galarza, todos conocemos el caso de Nahir, y ni que hablar el del padre Julio Grassi. Bueno, son estudiantes de Derecho, estudiantes avanzados que tienen esta actividad educativa que les permite conocer penales emblemáticos de nuestro país y también entrevistarse, tener mano a mano con condenados tristemente célebres. Los vamos a saludar, les damos la bienvenida a Esteban Pedernera y a Natalia Maraschi. Allí los estamos viendo a los dos. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Marina, Pablo, ¿cómo están? Gracias por su tiempo, gracias por la amabilidad. Bueno, cuéntenos por qué esta experiencia, qué es lo que enriquece de todo esto. Bueno, en primera medida, estas visitas a los establecimientos penitenciarios dentro de la provincia de Córdoba, como también fuera de nuestra provincia, se encuentran ubicados en el marco de un ciclo de charlas, ciclo de visitas que está propuesto por el Centro Ricardo Núñez, que tiene aquí sede en Río Cuarto, con el aval justamente de la Universidad Siglo XXI también. Básicamente, estas visitas tienen como objetivo, nosotros buscamos el objetivo de tomar contacto en forma directa y personal con las condiciones de detención de todas aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad y conocer cómo el régimen penitenciario que se les aplica, que está enmarcado en la Ley 24660, que es la Ley de Ejecución Penal, regula la vida del interno. Es decir, regula su tránsito y durante el periodo que dure su condena dentro del establecimiento penitenciario. Y Natalia, ¿cómo percibís estas experiencias? ¿En qué te enriquecen como futura profesional? La verdad que nos enriquece un montón a todos como estudiantes, porque si bien nosotros no vamos a ver los casos particulares de cada uno de ellos, sí, por ejemplo, vemos cómo se fueron adaptando a estas realidades, cómo nos afecta a nosotros, qué es lo que hacen dentro de los establecimientos y cómo por ejemplo, a nosotros pues, nos hace ver otra visión quizás de las personas en sí. Porque, por ejemplo, podemos tener una idea, pero poder charlar con ellos, que ellos hagan, como por ejemplo fue en el caso del padre Grassi, él hizo el recorrido con nosotros dentro del penal, y nos fue explicando cada una de las actividades que ellos hacen y cómo se integraron a eso. La verdad que nos sirve un montón. En el caso de Nahir también, es un caso muy particular que a nosotros nos sonó mucho, porque fue, obviamente, que revolucionó mucho en las redes, en la sociedad completa, sí. Y poder hablar con ella desde otra perspectiva nos hace ver la diferencia, a lo mejor, de las personas de los casos. La verdad que a mí, mi caso particular, me súper enriqueció, súper. Y es otra realidad, a lo mejor cómo lo ve uno o cómo lo estudia, a cuando tenés la posibilidad realmente de hablar con ellos. Bueno, y por supuesto sin penetrar en lo más profundo de la charla y de la intimidad de la charla. Pero entre ustedes cuando salen del penal, por ejemplo, y han tenido la experiencia de hablar con Grassi o con Galarza, ¿en qué los enriquece humanamente, digo, más allá de lo técnicamente? Sabemos que la gente tiene cierta mirada sobre quienes están presos. ¿Qué pueden compartir de todo eso? En el caso mío con Nahir... Perdón. Está bien. Hablen. En el caso mío con Nahir, bueno, cuando salimos estábamos toda la expectativa, qué dijo, qué lo que hacía, y yo notaba que la mayoría de los estudiantes hacíamos las mismas preguntas, si estudiaba, cómo llevaba ella, que inclusive nos dijo que ella, por ejemplo, está en segundo año de psicología social, que estudió personal trainer, que le da clases a sus compañeras. Entonces para nosotros es todo como muy revolucionario todo eso. ¿Esteban? También nos da la pauta que más allá del delito que hayan cometido, más allá de la condena que estén cumpliendo, también hay una historia, porque en el fondo es una persona, son personas, entonces cada uno tiene su historia, digamos. Y cuando salimos de estas visitas, nos salimos con una reflexión. En mi caso personal es trabajar como sociedad,
desde el punto de vista de la erradicación del delito, la erradicación de la violencia, y que en todos los ámbitos donde los adolescentes se desenvuelvan, bueno, brindarles contención en el caso que sea necesario, desde la familia, principalmente en casa, y luego desde la escuela o demás instituciones donde ellos se desenvuelvan. Digamos, porque el contexto de encierro y la vida intramuros son circunstancias difíciles. Es difícil adaptarse y, bueno, nosotros personalmente lo decimos porque hemos recorrido varios establecimientos penitenciarios y por ahí de fuera, digamos, alguien que no ha visitado, bueno, no puede llegar a imaginarse, digamos, lo que es la sensación de estar ahí, pero principalmente por la adaptación, porque lleva un proceso de adaptación bastante difícil. A ustedes como estudiantes. Exactamente, sí. Claro. Ingresar desde el exterior. Bueno, y el gran debate que siempre se da en la sociedad, ¿no? Si realmente es un elemento de readaptación la cárcel, si se dan las condiciones para que esto ocurra, si pasa esto, o como dice por ahí el común saber o popular saber, termina siendo una especialización para aquellos que aprendan a cometer otro tipo de delitos. ¿Cómo es nuestro sistema penitenciario hoy? En mi caso, por ejemplo, pude ver que hay muchos sistemas que te ayudan, porque hay muchos talleres. En el caso, por ejemplo, del penal donde fuimos ahora de hombres, que está acá en Entre Ríos, ellos tienen taller de chapa, de pintura, de carpintería, tienen un taller donde hacen borseos, que eso la verdad que ayuda muchísimo para que ellos salgan con algo para después defenderse de afuera, que es muy difícil eso después. Y eso lo he visto en la mayoría de los centros penitenciarios, donde tienen esa posibilidad, donde el interno puede dedicarse a hacer una actividad y poder, el día de mañana, cuando esté afuera, poder reinsertarse a la sociedad a través de esto, de un taller que les brindan ellos. Claramente, claramente. Bueno, gracias a los dos por compartir esta experiencia tan impactante y tan fuerte, ¿no? ¿Y cómo fue para ustedes en lo personal? Vuelvo a correr un poco lo profesional, pero encontrarse con estas personalidades así. Bueno, la de Graci, que conmovió a todo un país, ¿no? Bueno, digamos, a modo personal, nosotros vamos a escuchar a la persona que nos cuente lo que ella esté dispuesta a contarnos y no emitir juicios de valor. Es difícil, ¿no? Porque con gente tan conocida uno necesariamente tiene un prejuicio o un juicio de valor de antemano, como una construcción hecha. Es un trabajo muy fuerte, suponemos, llegar tratando de no tener ese parámetro. Sí, digamos, a veces es complicado, pero nosotros vamos abiertos a escucharlos y a entender, digamos, a escucharlos principalmente. Bueno, ahí viene otra pregunta, ya que estamos en este tema, uno que ha transitado tantos juicios desde el lugar del periodismo. La gente de vuelta, volvemos a la gente y lo que piensa la gente, a veces se pregunta, ¿cómo un abogado puede llegar a defender a determinadas personas que son acusadas de cuestiones tan complicadas? Ahí, bueno, es lo que están diciendo ustedes, ¿no? Ser profesionales. Sí, digamos, en primer lugar hay que entender una cuestión. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho, tenemos una Constitución y como profesionales, el día de mañana, tenemos un marco legal y hay una Constitución que establece derechos y garantías constitucionales y procesales que se deben respetar y como profesional es atinente al trabajo, digamos. El abogado que se dedica a la rama penal, su función es defender a la persona que se le imputa un delito. Bien. Y que se cumplan, o sea, garantizar que se cumplan los derechos que tiene por ser ciudadano argentino. Claro, todo justamente tiene derecho a su justa defensa, ¿no? Exactamente. Natalia y Esteban, les agradecemos el tiempo, han sido tan amables. Gracias por compartir Perfecto. la experiencia con nosotros. Chao, gracias. Marina, Gracias. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Muchas Un abrazo. gracias. A ustedes. Hasta luego. Hasta pronto.